Ya. Muy buenos días, respetada profesora. Mis compañeros y yo, Liliana Araúz, Gustavo Valdés y mi persona, tenemos el honor de presentarles nuestro proyecto que es sobre el transporte de carga en el modo marítimo. Como introducción, vamos a hablar sobre lo que es el transporte marítimo de carga. Haremos una descripción sobre las características, sobre lo que son las ventajas, desventajas, tipo de barcos que tenemos, evolución y la organización que dirige lo que es el transporte marítimo de carga. Siguiente. Como primer punto, vamos a hablar sobre el transporte marítimo de carga, la definición. Haremos la pregunta, ¿qué es el transporte marítimo de carga? Bueno, el transporte marítimo de carga no es más que aquella actividad que se realiza por medio del mar, eh, que nos permite transportar una mercancía de un punto geográfico a otro punto geográfico. Este transporte marítimo de carga se ha dado debido a que desde tiempos anteriores el ser humano descubrió que el planeta está compuesto por una tercera parte que es agua. Entonces teníamos que ver en qué implementábamos lo que era esta metodología para utilizar este medio que era el agua. Siguiente. Pasa a la siguiente, Ingrid, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las características del transporte marítimo de carga. ¿Cuáles son las características de este transporte marítimo de carga? Bueno, si cabe esto destacar que el transporte marítimo de carga es el tipo de transporte que más utilizamos a nivel de transporte, por encima de lo que es el transporte aéreo, por encima de lo que es el transporte ferroviario, por encima de lo que es el transporte terrestre. Aquí tenemos lo que es el transporte marítimo de carga, que es el que más utilizamos en esta metodología, en lo que es el transporte. ¿Por qué? Porque tiene una gran capacidad, tiene capacidad para albergar muchos tipos de mercancía, tiene para buques, tiene tipos de mercancías líquidas, o sea, tiene un gran espacio en lo que hablamos de capacidad. Bueno, por otro lado tenemos el ámbito internacional. En el ámbito internacional tenemos una muy gran ventaja, que como ya señalé anteriormente, que el planeta Tierra está compuesto por una tercera parte, que es agua. Entonces tenemos en su gran mayoría los países, tenemos lo que es la facilidad de transportar mercancía de un punto específico geográfico a otro punto geográfico. O sea, tenemos como que la viabilidad abierta para tener esa facilidad de transportar mercancía de un país a otro. Y la flexibilidad y versatilidad, en la flexibilidad tenemos que como tenemos buques totalmente gigantes, extremadamente grandes, tenemos pequeños barcos. Dependiendo del tipo de mercancía que nosotros queramos compartir, queramos enviar de un país a otro. Eh, También, de acuerdo a la flexibilidad, aquí hablamos en que también son los tipos de mercancía que mandamos, como ya dije anteriormente, líquida, mercancía física, contenedores. O sea, tenemos cada tipo de buque, tenemos lo que es un tipo de mercancía específico. Siguiente. Evolución del transporte marítimo de carga. Bueno, Es, cabe destacar que el ser humano conoció este método de transporte hace ya unos 5.500 años y las primeras formas de transporte marítimo están registradas en los años 3.500 a.C. Los primeros en que utilizaron esta metodología de transporte fueron los romanos. También tenemos los vikingos que utilizaban pequeñas embarcaciones. Luego fue evolucionando, tenían ya lo que eran barcos de vela, que utilizaban los barcos mediante las velas, que era lo que le mantenía, lo que le permitía tener una dirección y una velocidad. Luego, con la evolución pasaron a los barcos de vapor, que ya eran barcos utilizados de una manera mucho más factibles, tenían una mayor rapidez. Luego esto ya, con la evolución, tenemos lo que son todo el sinnúmero de barcos que tenemos hoy en día, con características distintas para cada tipo de mercancía, barcos totalmente gigantes, barcos para personas, o sea, todo este tipo de barcos de acuerdo a la evolución que hemos
que hemos visto. Siguiente. Ventajas del transporte marítimo. Bueno, el transporte marítimo, como tiene ventajas, también tiene ventajas. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son las ventajas. Entre las ventajas tenemos los materiales transportables. Bueno, aquí también cabe lo que son los materiales transportables, porque en cada barco podemos transportar una mercancía exacta. Si queremos transportar petróleo, tenemos un barco de petróleo. Si queremos transportar mercancía seca, tenemos un barco de mercancía seca. Si queremos transportar contenedores, tenemos barcos distintivos para contenedores. Entonces ahí es donde entra las materias transportables, o sea que cada barco tiene una especialidad en ese tipo de transporte. También tenemos lo que son los fletes competitivos. Como tenemos barcos totalmente grandísimos, barcos que son sumamente caros, pagar un flete, también tenemos barcos que nos permiten una competencia de flete mucho más factible, un valor económico mucho más barato. ¿Y por qué es debido a esto? Porque no solo una persona va a mandar toda la mercancía en un solo barco, sino que se permite una variedad de mercancía, variedad de personas que distribuyen o de empresas que mandan mercancía. Entonces, en ese hecho, la mercancía va compartida entre muchos clientes. O sea, el flete es más barato. Y la capacidad de almacenaje, como ya mencioné anteriormente, estos barcos son totalmente caracterizados por tener la capacidad que se desee. Si quieres un barco pequeño para mandar una mercancía pequeña, puedes pagar un flete para ese barco. Si quieres una mercancía totalmente grande, si quieres mandar cientos de contenedores, tienes un barco caracterizado para esto. Y también tenemos la climatología. Bueno, la climatología, aquí hacemos énfasis que en la climatología el transporte marítimo de carga es el que más se encarga de enviar mercancía en el mundo. O sea, tenemos esta característica. Y en la climatología hablamos porque, a diferencia del transporte aéreo, de todos los otros transportes, esta climatología, esta característica, este transporte sobrepasa lo que son más que nada como que esto es problemático, ya que tenemos una estructura, en sí los barcos son una estructura fija, muy fija en el hecho de que el material de los que están construidos son como que son inmunes a todas estas situaciones que pueden venir en algún momento del clima. Pero más que nada no son 100% esto, más que nada como si fueran invencibles, cabe destacarlo, pero sí son superiores al resto de transporte. Y en más alcance, bueno, tenemos, como ya mencioné, la facilidad de transportar mercancías de un punto al otro, de acuerdo a la capacidad de que tengamos esta característica, que es el agua, que nos permite transportarnos por encima de ella. Siguiente. Y por otro lado, como ya mencioné, tenemos la desventaja. Bueno, las desventajas son menos que las ventajas. En desventajas tenemos las tramitaciones, la frecuencia de trayecto y la velocidad. En lo que son trámites, desventajas tenemos porque tenemos que hacer un sinnúmero de trámites que evalúan la mercancía que vamos a enviar, cuánto vamos a enviar, dónde lo vamos a mandar, quién lo envía. O sea, todas estas son trámites que llevan tiempo. Y en la frecuencia de los trayectos, bueno, cuando hablamos en la frecuencia de los trayectos, tenemos que no siempre tenemos un barco que va a mandar su mercancía de una vez. O sea, que yo llego, llego con mi mercancía y inmediatamente va a salir. Eso no va a pasar, ya que tenemos que, por lo general, son barcos que necesitan un sinnúmero, gran cantidad de clientes que envían mercancías a distintos puntos geográficos. Por lo tanto, tenemos que esperar a que el barco alcance su máxima capacidad de almacenamiento para distribuir su mercancía o, por lo general, las mercancías que ya están distribuidas para ciertos puntos. Bueno, y en velocidad no tenemos la velocidad de un helicóptero, de un avión, no tenemos la velocidad de un carro por una calle, una carretera. Tenemos que aquí la característica de la desventaja es que son mucho más lentos, pero concisos.
Ok, ahora hablaremos sobre los tipos de barcos más utilizados en el transporte marítimo. Si bien sabemos que el desarrollo de la logística ha ido a la par con la evolución de los medios de transporte, los proveedores del sello de seguridad, la normativa y los otros factores, por ser una de las más utilizadas, la vía marítima tiene especial influencia en el comercio internacional. Por eso esta vez analizaremos las diferentes clases de embarcaciones para importar o exportar. Si bien sabemos que los agentes aduanales y los proveedores de sello de seguridad y empresarios deben conocer muy bien los tipos de barcos para movilizar mercancía alrededor del mundo. Entre ellos se destacan las naves para gases licuados, que también llamados gaseros, incluyen los básicos contenedores en forma de esfera para almacenar gas licuado en otro estado durante el trayecto. También contamos con los barcos para cargas químicas. Dentro de este comercio internacional, los buques de carga química son bien conocidos como un tipo de buque mercante utilizado para la exportación de diferentes sustancias químicas. Estos buques están capacitados para el almacenaje y transporte de mercancías de diferentes características. También contamos con los buques petroleros. Como dice su nombre, son empleados para almacenar petróleo en su interior, tienen un diseño muy resistente para evitar accidentes y los supercargueros pueden albergar hasta 5.000 toneladas de productos. Tenemos los portacontenedores, están entre los barcos más populares para sus grandes dimensiones y procesos automatizados. Movilizan los más famosos contenedores de regulación y reglamentación ISO, los cuales son montados y desmontados en una cubierta por grúas pórticas. Tenemos los frigoríficos, que son buques que se usan en el comercio internacional para el transporte de mercancía con necesidades térmicas especiales. Los productos ingresados a este tipo de transporte marítimo son aquellos que utilizan tratamientos térmicos especiales como refrigeración o congelación de los mismos. También contamos con los buques granaleros. Estas embarcaciones están dotadas de comportamientos para transportar materias sueltas como cemento, minerales y otras mercancías a granel. También contamos con los buques roll-on, roll-off, más conocidos como ro-ro. Este es un tipo de buque mercante utilizado dentro del comercio internacional para transportar mercancía en ruedas. Y contamos con los barcos de carga general, que son un tipo de buque mercante conocido por su multipropósito, por su función de transportar diversas mercancías. Los buques de carga general, a diferencia de los otros buques, se encargan del traslado de diversas mercancías, de variadas mercancías. Ahí está. Principales rutas marítimas internacionales. Las rutas marítimas internacionales son un elemento clave para el avance de la economía mundial y que se pueda dar el transporte marítimo. Estas rutas conectan distintos puntos esenciales de nuestro planeta, que son Asia-Pacífico, Europa, América, Oceanía y todos los continentes. Estas permiten que los barcos y los buques desarrollen el transporte de mercancías por todos los lugares del mundo. Entre algunas de las rutas principales más importantes podemos mencionar el Canal de Suez, que está ubicado en Egipto y fue construido en el año 1859. Esta ruta marítima cuenta con alrededor de 1.193 kilómetros y esta es una de las vías fluviales más extensas del mundo. Esta cuenta con uno de los índices de comercio mundial más alto. El Canal de Suez tiene una gran importancia, ya que este radica en conectar el mar Arábico con el mar de Europa y el Océano Índico, y de esta manera permitiendo que se agilicen los tiempos de transporte y acortando distancias. Estas distancias se acortan desde el oeste al este, y de esta manera podemos evitar que las embarcaciones de carga se vean afectadas y obligadas a rodear todo el continente africano para poder llegar a su destino. Se calcula que por lo menos anualmente en el Canal de Suez se permite el paso y el acceso de alrededor de 20.000 buques y barcos de todo tipo, lo que se estima que es un 13% del comercio exterior global. También podemos decir del estrecho de Hormuz, que está localizado en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. El estrecho de Hormuz está ligado a una de las rutas marítimas internacionales extremadamente estratégicas para el comercio del petróleo en la región del Medio Oriente, debido a que circula de alrededor de una quinta parte de las exportaciones a nivel mundial.
El estrecho de Hormuz se mueve nada más y nada menos que el 46% de todo el petróleo internacional, lo que se exporta por la vía marítima, que se supone que es el 20% de todo el comercio europeo. También es el 20% del comercio marítimo en el gas natural licuado. Se estima que a través del estrecho de Hormuz pasan 14 barcos petroleros cada día y estos salen rumbo a distintos países, y a estas embarcaciones también se le pueden contar las embarcaciones militares. También tenemos el Canal de Panamá, que es una de las principales rutas internacionales y es muy importante. Esta fue construida en 1914 y surgió para revolucionar y cambiar la historia del transporte marítimo de todo nuestro continente. Esta ha sido una ruta marítima que por más de 100 años ha permitido acortar las distancias entre los dos océanos más grandes, entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. La gran particularidad del Canal de Panamá está en todo el funcionamiento de todas las estructuras, puesto que fue construido a partir de un sistema de esclusas que funcionan como un elevador de agua. Para operar las esclusas se elevan las embarcaciones desde el nivel del mar hacia el lago Gatún y luego las hacen descender nuevamente para que puedan navegar correctamente por el cauce del canal. El producto principal que transita por el Canal de Panamá son mayormente todos los derivados del petróleo. El Canal de Panamá es una fuente importante de comercio y de transporte para nuestro país y para todo el continente. El Estrecho de Malaca. El Estrecho de Malaca es un punto estratégico localizado en el sudeste del continente de Asia, entre Indonesia y Malasia. Esta es una ruta sumamente importante, ya que con este estrecho se vincula el Océano Índico con el Mar de China Meridional, junto con Europa y el Canal de Suez. Cada día por este estrecho, pasan unos 150 barcos, lo que se estima que son cientos de miles de contenedores por más de 90.000 embarcaciones que cruzan por el estrecho. El impacto ambiental del tráfico marítimo. El tráfico marítimo es uno de los grandes agentes de contaminación del planeta. La Agencia Europea de Seguridad Marítima ha hecho público un informe sobre el impacto del medio ambiente del tráfico de buques, y el resultado son realmente devastadores. Los vertidos del mar, las emisiones a la atmósfera y la cantidad de basura que se lanza tanto al agua como a la tierra firme no dejan de crecer al compás del aumento de las flotas. Los grandes cargueros, petroleros, cruceros y otros buques que recorren los mares lanzan al aire grandes cantidades de gases del efecto invernadero. El tráfico marítimo es el responsable del 13,5% de todas estas emisiones, siendo el primer responsable del tráfico rodado con un 71% de CO2, metano, sulfuro, óxido de nitrógeno, macropartículas de carbono, y un alto repertorio sale por las chimeneas de los buques, ayudando decisivamente al calentamiento global. Muchas gracias.